.com, ¿es Pablo? No, 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 join.me Excel Consulting, ahí está. /Excel Consulting. Ah, sí, ese es el link. Juan no se puede conectar. Bueno, vamos arrancando, recordando un poquito quiénes somos. Ahí estamos en pantalla, nos ven a Rolo y a mí. Yo soy Pablo. Repasamos muy rápido todo lo que estuvimos viendo. Vimos bueno, acceso rápido, atajos, cómo organizar ventanas. Vimos una hoja con errores, cómo corregirla. Vimos tablas, cómo convertir, y las ventajas de convertir una tabla común de Excel en una tabla formateada de Excel. Vimos formatos condicionales, ¿se acuerdan los formatos condicionales? Los predefinidos y formatos más personalizados, ¿sí? Vimos, hay alguien que se quiere unir, muy bien. Vimos formatos de números, validaciones, ejemplos de validaciones, ¿se acuerdan? Validar un quit, validar de acuerdo a distintas tablas, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ir, vimos datos, vimos cómo ordenar una tabla, cómo filtrarla. Cualquier cosa que no se acuerden de esto, están los apuntes, o nos pueden preguntar por mail, por acá, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a una función muy sencilla de usar y la verdad que muy útil muchas veces que tiene Excel, ¿sí? Se tienen que ubicar en la hoja que se llama texto en columnas. Les recuerdo una forma de ir rápido a las hojas. En lugar de usar estas flechitas que están acá, que nos mueven las hojas para la derecha y para la izquierda, justamente donde están estas flechitas, pueden hacer botón derecho y ahí les sale el listado completo de todas las hojas del libro. Fíjense, acá, bueno, por ahí tienen un poco de delay y se traba un poquito la pantalla, pero fíjense todas las hojas que hay. Bueno, de acá podemos hacer doble clic y vamos a cualquier hoja que queramos, ¿sí? Botón derecho acá, buscamos la hoja. Yo voy a ir a la hoja que se llama texto en columnas, doble clic o seleccionar la hoja y aceptar, y vamos a la hoja. ¿Sí? Entonces buscamos la hoja texto en columnas. Otra forma también es hacer botón derecho acá, como bien acá me acota Rolo, y podemos escribir, por ejemplo, empezamos a escribir, y fíjense cómo si escribimos, por ejemplo, yo toco la T, me lleva a donde comienza la primera hoja que tiene una T, que es tabla, ¿sí? Ahí nos lleva más rápido. Texto en columnas. Ahí está, texto en columnas, perfecto. Bien, sigue entrando gente. Vamos esperando un cachito. Bueno, dígame si alguno no pudo llegar a esta hoja. Yo ya arranco con esta hoja y si alguno no pudo me avisa y paro un poquito y lo espero, ¿sí? La idea de la función texto en columnas es separar justamente un texto, un valor que haya en una celda, en columnas. Fíjense acá en esta celda. Esto es un archivo, típico archivo bajado de un sistema, ¿no es cierto? Esto es un archivo de lo que sería una cuenta contable, un mayor de una cuenta contable, ¿sí? O de cuentas contables. Y fíjense cómo baja del sistema, baja con todo en una misma celda. Acá no aparece, pero si yo ensancho la celda, la columna B, le hago doble clic acá en el margen y la ensancho, fíjense que todo está en la columna B, ¿sí? Fíjense cómo está todo en la columna B. Y si te fijan acá en la barra de fórmulas, acá se ve que todo el texto está todo en la misma celda, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos es tener el texto una parte, por ejemplo, esto que dice C1, que es un código, en una celda, general rehabilitación en otra celda, esto que es el código de la cuenta en otra celda, ¿sí? Esto, para que tengan una idea, sería un código de un centro de costos, este sería el nombre del centro de costos, este es el código de la cuenta contable, el nombre de la cuenta contable,
¿sí? Y acá tenemos valores, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto, así como lo tenemos, no nos sirve para nada, no nos sirve para analizarlo, no nos sirve para hacer cuentas, no nos sirve para nada. Muchas veces esto baja así de los sistemas, porque baja por ahí en un formato CSV o en un formato TXT, o en el mismo formato Excel, pero así, de esta manera. Y la verdad que en Excel nosotros necesitamos tenerlo en columnas. Entonces, cuando queremos organizar, ordenar y queremos analizar esta información, por ejemplo, la queremos filtrar, la queremos ordenar, queremos hacer alguna cuenta, queremos hacer un chequeo sobre toda esta información, queremos pasarlo a una tabla dinámica, lo que sea, no podemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasarlo a una tabla de Excel común. Esperen que acá metí, tenemos delay, ahí está. Entonces, ¿qué hacemos para hacer esto? Miren qué sencillo que es, ¿sí? Seleccionamos el rango con los datos, ¿sí? ¿Cómo seleccionamos el rango con los datos? ¿Se acuerdan que dijimos en los accesos, en los atajos del teclado? Nos paramos en la primera celda con datos, Control, Shift, flecha para abajo, y ahí tenemos todo seleccionado, ¿sí? Control, Shift, flecha para abajo, y nos llega hasta la fila 785, tenemos todo seleccionado, ¿sí? Una vez que tenemos eso seleccionado, vamos a la pestaña Datos, ¿sí? Datos, y hacemos clic en la opción que dice Texto en columnas. Texto en columnas, ¿sí? Y acá nos aparecen dos opciones. ¿Cómo queremos separar ese texto? Bien, ese texto lo queremos separar con un ancho fijo en caracteres. Por ejemplo, podemos decir, bueno, separame cada 5 caracteres, cada 7 caracteres, cada 10. Si nosotros supiéramos esos caracteres, o si nos viniera un texto sin ningún separador, fíjense en este caso como el texto viene con separadores que son puntos y comas, ¿ven? Punto y coma, punto y coma, punto y coma, ¿sí? Punto y coma. Acá nos viene con separadores. A veces el texto viene sin separadores, ¿sí? Viene todo un texto plano, y nosotros sabemos que tenemos que cortar en los 2 primeros caracteres, después dejar 5 y cortar, después dejar 7 y cortar, después dejar 2 otra vez y cortar. Bueno, ahí sería de ancho fijo, ¿sí? En este caso nosotros vamos a usar un delimitador, ¿sí? Un delimitador. Entonces dejamos seleccionada esta opción que dice delimitados, le damos a siguiente, y acá vamos a decir con qué delimitador vamos a separar. Fíjense, vamos a correr esto un poquito. Fíjense, acá tenemos si está separado por tabuladores, por comas, por espacios, por otro, podemos poner otro acá y podemos poner un punto, un guión, lo que sea. En realidad acá no vamos a poner un guión porque nos va a separar otras cosas. Vamos a usar el punto y coma, que ya viene acá predeterminado. Entonces le dejamos tildado punto y coma, ya acá nos muestra una previsualización, le damos siguiente y nos muestra cómo queda cada una de las columnas, ¿sí? Cómo queda cada una de las columnas. ¿Está bien? Una vez que tenemos eso, le damos finalizar y fíjense, vamos a cerrar un poquito esta columna, cómo nos abrió en columnas. Una cosa muy importante, tiene que haber columnas vacías hacia la derecha para que pueda abrir en columnas, ¿sí? Acá estaba todo vacío, si no estuviera vacío, lo pisa y nos pisa lo que hay a la derecha, ¿sí? Entonces, acá lo abrimos en columna, vamos a hacer un auto ancho, para que lo deje más ancho. Fíjense cómo quedó, ¿ven? Código del centro de costo, nombre, código de la cuenta, nombre de la cuenta, y acá están el debe, el haber y el saldo. Esta información vino sin encabezados, podríamos ponérselo acá nosotros, en encabezados, código, centro de costo, nombre, centro de costo, etcétera, ¿sí? Y acá podríamos darle a esto un formato de millares como para que quede bien. En realidad lo que convendría hacer con esto es convertirlo en una tabla, ¿verdad? Como vimos otra vez, ¿se acuerdan? Control T, nos pregunta si tiene encabezado, le damos a aceptar y ya lo convierte en una tabla. Y ahí tenemos nuestra tabla. Por supuesto hay que darle acá los nombres de columna, ¿sí? Y fíjense cómo de un archivo plano, totalmente plano, pasamos a esto que
ya podemos analizarlo, podemos filtrarlo, podemos ordenarlo, podemos hacer una tabla dinámica, ¿sí? Miren, lo repito, muy fácil. Ahí lo tenemos, ¿sí? Vamos a achicar esta columna para que quede bien. Ahí lo tenemos. Seleccionamos Control Shift para abajo. Nos vamos a Datos. Nos vamos a Texto en columnas. Dejamos delimitados. Siguiente. En este caso elegimos separados por punto y coma porque sabemos que viene separados por punto y coma. Siguiente. Finalizar y ya lo tenemos separada. ¿Está bien? Esa es la forma más sencilla de separar un texto plano en columnas para poder tenerlo en tabla de Excel, ¿sí? Si alguno no entendió, yo voy a pasar al siguiente, el calificador de texto. Espérame, a ver, vamos a ver de nuevo. ¿Esto? Sí, Pablo, eso lo del calificador de texto Sí. es que a veces el formato de los textos viene con una codificación específica. Por ejemplo, hay textos que vienen con formato ANSI, otros que vienen con Code 8. Es algo un poco específico eso, pero en principio ahora no lo vas a utilizar. Salvo que en aquellos casos que bajás ficheros de textos que vienen con caracteres muy raros y ahí le pones que te los reconozca con, por ejemplo, con Code 8 o ANSI o alguno de estos, pero es raro que lo tengas que usar eso. Ok. También desde acá mismo podemos seleccionar ya directamente las columnas y darle el formato que queramos, ¿sí? En este caso es formato general, si queremos darle un formato de fecha, un formato de texto, ¿sí? Para que ya lo tome directamente. Pero en realidad eso también se puede hacer una vez que lo convertimos en tabla, ya le damos el formato y listo. ¿Mm? Bueno, paso al siguiente tema. Vamos a ir con un ritmo un poquito más rápido hoy, así podemos dar la parte de tablas dinámicas después. No obstante, cualquier cosa que necesiten, nos van diciendo, ¿sí? Esta es otra función muy útil, ¿sí? Que se llama quitar duplicados. Lo que hace esta función es de una tabla, por ejemplo, de esta tabla, fíjense acá, como tenemos, por ejemplo, este señor Luis Casimiro y Luis Casimiro, acá está duplicado, ¿sí? Y debe haber más, acá está Luis Casimiro, ¿sí? Está duplicado. Fíjense que tenemos 3 veces este señor y hay otros que también están duplicados, ¿sí? La tabla llega hasta la columna 29, hasta la fila 29, por ejemplo, Juan Pérez también está duplicado. Y lo que nosotros queremos hacer es dejar una sola fila de cada persona, ¿sí? En este caso son personas, pueden ser, acá tenemos artículos, puede ser lo que sea. La función esta también es muy rápida y la forma de hacerla es, seleccionamos toda la tabla, acá en vez de hacer Control Shift para abajo voy a hacer Control E, ¿se acuerdan? Control E, me selecciona todo el rango este, ¿sí? Todo el rango que no tenga nada alrededor, todo lo que Excel detecta como una tabla, la selecciona. También en la pestaña Datos nos vamos a la opción Quitar duplicados. Y acá me va a decir, del rango que yo tengo seleccionado, primero me va a preguntar si ese rango tiene encabezados. ¿Qué quiere decir eso? Si la primera fila de ese rango, ¿sí? Es un encabezado o son datos, ¿sí? Si son datos lo va a tener en cuenta como datos y si no ya lo deja como encabezados. Como la primera fila, que es la fila 7, donde dice nombre y documento, es un encabezado, se lo dejo tildado. Y después me dice, ¿sobre qué columnas quiere evaluar los duplicados? ¿Sí? Yo le voy a decir sobre la columna nombre. Voy a decir, evalúame todos los valores que hayas en la columna nombre y cuando hay alguno duplicado, déjame el primero que encuentres y elimíname los otros, ¿sí? Deja el primero y elimina los otros. Le digo aceptar y me dice, se eliminaron 9 valores duplicados y permanecieron 13 valores únicos. Fíjense cómo ahora Luis Casimiro y Juan Pérez, bueno, y el resto que también estaban algunos duplicados, desaparecieron y desapareció el duplicado y quedó uno solo, ¿sí? Lo mismo podemos hacer acá. Esto es bien rápido, se los muestro. Vamos a eliminar duplicados de acuerdo al modelo. Entonces seleccionamos con Control E toda la tabla. Vamos a quitar duplicados. Le dejo el tilde de mis datos tienen encabezados. Elimino, destildo color y precio y le digo que solo me elimine duplicados de acuerdo a la columna modelo.
Voy a aceptar. Y fíjense cómo me dice 14 valores duplicados encontrados, 10 valores únicos Sí, permanecen. una acotación un poquito rápido. Mm. Cuando nosotros eliminamos duplicados, tenemos que decirle a Excel qué columnas va a evaluar para ver si es duplicado o no. En el primer ejemplo, Pablo eliminó de acuerdo al nombre. Entonces, todos aquellos nombres repetidos, Excel los elimina. Pero, ¿qué pasaría, Pablo, si yo tengo en la empresa personas que se llaman igual, pero son personas distintas? Por ejemplo, en la empresa puede haber, no sé, 3 Juan Pérez, que son realmente personas distintas. No tengo que eliminarlas. Con lo cual, en ese caso, debería decirle a Excel que evalúe el nombre y el Por DNI, por documento. ejemplo. Claro, exacto. Si querés hacer control Z, volvemos para atrás y podés mostrarlo. Exactamente. Acá sería así. Seleccionamos toda la tabla. Controlé toda la tabla. Nos vamos a quitar duplicados. Y le decimos que evalúe las dos columnas. O sea, cuando se repita la combinación de las dos columnas, lo va a eliminar. Si no, no. O sea, si hay un Luis Casimiro que se llama Luis Casimiro, por ejemplo acá, fíjense, este Luis Casimiro está el nombre y el DNI 28672273, 28672273. Este lo va a eliminar, ¿sí? Este también, o sea, va a dejar uno y va a eliminar los otros. Pero si hubiese un Luis Casimiro con otro DNI, lo va a dejar, porque lo que va a evaluar es la combinación, el par nombre-documento, que no se repita eso, ¿sí? Le vamos a aceptar. También podemos decir solamente analizame el documento, que en este caso sería tal vez lo más lógico, porque el documento no se puede repetir. Pero bueno, acá les queremos mostrar cómo puede analizar más de una columna y va a analizar la combinación de todas esas columnas. Acá en vez de eliminar 9, eliminó 8, que veía Ahí 1. se ve al final Juan Pérez. Juan Pérez, exactamente. Juan Pérez tiene distinto DNI, entonces lo dejó. ¿Sí? Porque lo que evaluó es esto, la combinación de estas dos. ¿Sí? ¿Se entiende? Si alguno no entendió esto, nos avisa. Nosotros seguimos con otra cosa. ¿Te paso a vos, Rolo, o lo recuperás vos la pantalla? Yo recupero acá. ¿Recuperás vos de ahí? Dale. Sí. Rolo va a seguir con el siguiente tema. Ya vamos a empezar con fórmulas. ¿Sí? Vamos a ir más o menos rápido con fórmulas. Así. Perdón. Pablo. Pablo, ¿estás ahí? Me cayó la boca, Rolo, no quería que hable más. Ahora estás. Ahí estoy. Cerré sin querer. Ahí estoy. Bien. Estás viendo ahora, ¿no? Sí, estoy. Ok, disculpen, cerré sin querer la pantalla. Confírmame que todos me ven y me escuchan, así continúo. Te veo bien, te vemos bien. Lo que vimos hasta ahora, ¿se entendió? Sí. Bueno. Ok. Bueno, voy a retomar ahora la posta que me deja Pablo y vamos a aprender un poquito el tema de funciones y fórmulas de Excel. Rosario, ahora te digo en qué hoja estamos. Dame un segundito. Pablo había terminado acá en quitar duplicados. Bien, si se mueven unas 6, 7 hojas a la derecha, van a ver una hojita verde que dice fórmulas. Así que vamos a ir a esa hoja, fórmulas. Esa hoja verde es como un título nomás. Así que vamos a pasar a la siguiente hoja que se llama referencias. Así que necesito que todos estemos acá en la hoja que se llama referencias. Porque el tema de funciones y fórmulas Excel hay que arrancarlo con algunas cuestiones relativas a cómo poder armar fórmulas. Y este es un tema clave en Excel, cómo manejar el tema de las referencias absolutas y relativas. Para la gente que no le suene esto de referencias absolutas y relativas, esto tiene que ver con el famoso signo pesos. Vieron que a veces cuando armamos una fórmula tenemos que poner un signo pesos. A veces hay que ponerlo y a veces no. Ahora vamos a entender cómo funciona eso.
Vamos a hacer, los invito a todos a hacer este ejemplo, el que quiera hacerlo, si no el que no lo puede ver en la pantalla, no hay problema. Supongamos que yo tengo esta pequeña tablita donde tengo 3 valores de ventas hacia abajo y tengo 3 coeficientes hacia la derecha. Entonces, el objetivo de este ejercicio es que yo en las celdas amarillas tengo que ir armando una fórmula tal que me vaya multiplicando cada valor de ventas por cada coeficiente. Por ejemplo, acá debería multiplicar el 100 por el 0,75. Acá debería multiplicar el 200 por el 1. Bueno, y así celda por celda. Entonces, acá lo que voy a hacer es voy a armar la fórmula. Todas las fórmulas Excel empiezan con el signo igual. Y voy a multiplicar el primer valor de ventas por el primer coeficiente. Y me voy a quedar ahí. Me voy a quedar ahí, no le doy Enter todavía. Así tratamos de interpretar esto un poquito. Ahí Excel está multiplicando la celda B9 por la celda C8. A ver, los invito a hacer un mini examen en vivo. Si yo arrastrara esta fórmula para abajo, me pueden contestar por chat. Si arrastro esta fórmula para abajo, la fórmula resultante hacia abajo, ¿cuál va a ser? Igual que. Traten de pensarlo, no lo hagan. Traten de pensarlo sin hacerlo, porque está bueno a veces poder anticiparse a lo que haría Excel. Si yo arrastro la fórmula para abajo, una posición, o sea, si yo arrastro la fórmula acá, a esta celda, ¿cuál sería la fórmula resultante? Acá me dicen igual B10 por C9. ¿Qué opina el resto de la gente? ¿B10 por C9, B10 por C9? Perfecto. Muy bien, esa es la respuesta. O sea que cuando nosotros arrastramos una fórmula Excel para abajo, lo voy a hacer ahora, lo que hace Excel es, miren, les voy a dejar la fórmula acá visible. Lo que hace Excel es hacer B10 por C9, ¿no? Como bien contestaron ustedes. Pero en realidad esa fórmula no me sirve porque yo cuando arrastro para abajo, quiero que la B9 cambie a B10, pero quiero que la celda C8, donde está el coeficiente, no se me mueva para abajo. El coeficiente tiene que quedar fijo. Entonces, ahora viene la segunda pregunta. ¿Cómo corrijo esta fórmula, la primera fórmula, para que al arrastrar para abajo, la C8 no se me mueva para abajo? Escucho opiniones en el chat. Acá dice Alexis, B9 por C pesos 8. ¿El resto qué opina? ¿Estará bien eso o estará mal? Acá dice igual. Bueno, está bien. ¿Por qué ponemos el pesos adelante del 8? Ponemos el peso adelante del 8 porque lo que quiero es que la fila 8, que es donde está el coeficiente, no se me mueva. Entonces, al poner el pesos, ¿ven? Si yo arrastro para abajo, voy a arrastrar hasta el final. Fíjense, la última fórmula ajusta el valor de ventas, pero el coeficiente que está en C8 lo mantiene en C8. Porque no se mueve la fila 8 cuando arrastro para abajo. Así que eso ya nos permite arrastrar para abajo. Vuelvo a la fórmula. Y ahora, ¿cómo haría para poder arrastrar la fórmula para la derecha? Porque de lo que se trata es de hacer una fórmula lo suficientemente inteligente, tal que cuando yo arrastro para abajo y para la derecha, la fórmula se va ajustando sola. La fórmula la construyo una sola vez en una única celda. ¿Cómo modifico la fórmula para poder ahora arrastrarla para la derecha? Fijamos la letra B, dicen acá. ¿Cómo se fija la letra B? ¿Cómo sería la fórmula final resultante? ¿Igual? A ver, ¿quién la escribe? A ver a quién le damos la primera medalla. Todavía no veo. A ver, acá pone Dolores pesos B9 por C pesos 8. Bueno, Alexis puso pesos B pesos 9. Ahí veo que hay gente que se está confundiendo. Fíjense, hay gente que está diciendo pesos B pesos 9. En realidad, solo hay que fijar la columna B. Miren, solo tengo que poner el pesos adelante de la B. Si yo pusiera el pesos adelante del 9, ¿qué va a pasar? Cuando yo arrastre para abajo, ¿sí? Ese 9, digamos, si ustedes fijan pesos B, pesos 9, siempre van a estar haciendo referencia al valor 100, a este valor 100. Y cuando yo quiera que este valor 100 se mueva para abajo, no se va a mover para abajo, ¿no? O sea, si yo hiciera esto, miren, lo voy a hacer acá.
Si yo pongo pesos B, pesos 9, Enter, ¿qué pasa? Si yo arrastro esto para abajo, ¿ven que siempre da el mismo resultado? Porque pesos B, pesos 9, hace que se fije la fila 9 donde está el 100. Entonces, lo correcto es fijar solamente la columna B y fijar solamente la fila 8. Yo entiendo que esto puede ser un poquito confuso para algunas personas. Lo que ustedes tienen que pensar es qué es lo que querés que no se mueva. Si yo quiero que no se mueva el coeficiente, que está en la fila 8, cuando arrastro para abajo, entonces le pongo el pesos al 8. Después, como voy a arrastrar para la derecha esto, el valor 100 no se tiene que mover para la derecha. Sí tiene que ir cambiando el coeficiente. Entonces, por eso le ponemos el pesos solo a la letra B y no al 9. Para el que haya tenido alguna duda de esto, les recomiendo que revisen el apunte, para que vean cómo funciona. Pero digamos, lo que acota Pablo bien acá en el chat es que el pesos puede fijar la fila, solo la columna o ambas a la vez. Entonces, de lo que se trata es de pensar qué hay que fijar, si solo fila, solo columna o ambas a la vez. Entonces, si yo le doy Enter, ahora sí, esa fórmula la puedo copiar con Control C, puedo seleccionar todo y Control V corta. ¿Cómo se hace la verificación? Muy importante esto, porque a veces copiamos fórmulas con el pesos y no sabemos si lo hicimos bien o no. Bueno, yo generalmente les recomiendo que sean obsesivos con los controles en Excel y la forma de verificar si está bien hecho es, me voy a la última fórmula copiada, que sería esta la última, le doy al F2, ¿ves? Y ahí veo que la última se ajustó perfectamente. La última me multiplica el último valor de ventas por el último coeficiente. Con lo cual, si la última fórmula está bien, todas las anteriores también están correctas. Esa es la forma correcta de verificar si hicimos bien el signo pesos. Se hace siempre desde la última celda. Si esta última estuviera mal, todas las otras también estarían mal. Y ahí tengo que revisar la fórmula original, que es esta, y volver a armarla y copiarla. Así que, bueno, esto era un simple repaso de lo que serían referencias absolutas y relativas. O sea, cuando le ponemos el pesos es absoluto, eso no cambia. Cuando le saco el peso, el signo pesos es relativo, eso se va ajustando. Bueno, vamos a avanzar a la hojita siguiente, que es la hoja de operadores. ¿Sí? Esto lo voy a hacer un poco rápido y acá también voy a pedirles a ustedes que me den la solución. Miren, lo voy a hacer acá arriba. Esto lo pueden ver directamente en la pantalla, no hace falta que lo hagan. Miren lo que voy a hacer. Es un ejercicio muy simple y muy rápido. Imagínense que yo pongo acá el valor 2, el valor 3 y el valor 5. 2, 3 y 5. Y acá abajo voy a hacer la siguiente fórmula. Igual el primer valor más el segundo valor multiplicado por el tercer valor. A ver, ¿qué resultado me daría eso? ¿Quién se anima a decirme por chat qué resultado da eso? Acá, claro, como no los veo, me van a hacer trampa, porque si alguno lo está haciendo en Excel, pero traten de pensarlo, o sea, está bueno a veces desafiarse a uno mismo. ¿Qué resultado me está dando esto? Si sumo el primero más el segundo y multiplico por el tercero. Todos dicen 17. Ok. Bueno, los que contestan dicen 17. Matemática de quinto grado, dice Pablo. Sí, Pablo, esto es matemática de quinto grado, pero aunque no lo creas, todavía hay gente que esto por ahí no lo resuelve bien. De hecho, en muchos cursos a veces hacemos esta pregunta y nos dan otro resultado. Nos dicen 2 más 3, 5, por 5, 25. Entonces acá el resultado correcto es 17. Acá lo que tenemos que recordar es que Excel no resuelve esto de izquierda a derecha. O sea, Excel aplica la regla de la matemática, que es que primero multiplica, o sea, primero Excel resuelve esto, la multiplicación, y después hace la suma. Primero hace 5 por 3, 15, y después le suma 2, 17. A menos que yo haga esto. A menos que yo haga esto. Si yo quiero realmente primero hacer la suma, ahí sí, cierro esto entre paréntesis. Entonces, ahí sí Excel le va a dar prioridad al paréntesis. Primero Excel va a sumar 2 más 3, 5, y después va a multiplicar por 5, 25, ¿ven? Ahí hago Enter y esto da 25. Entonces,
tengan cuidado cuando hagan este tipo de operaciones que a veces son simples, pero si te olvidaste de poner un paréntesis, te va a dar un resultado, pero si pones el paréntesis te va a dar otro resultado. Así que mucho cuidado con lo de los paréntesis. Y si yo el resultado de todo esto lo quisiera dividir por 10, tendría que englobar ahora todo esto. ¿Ven? Lo bueno es que Excel te va pintando los paréntesis de colores. Y esto lo divido por 10. Recuerden que Excel, cuando ustedes empiezan a tener una fórmula Excel más compleja, con paréntesis y todas estas historias, recuerden una regla fundamental. Excel va resolviendo de adentro hacia afuera la fórmula. O sea, primero busca cuál es el paréntesis más interno de todos, que sería este que estoy pintando acá. Primero resuelve esta parte de la ecuación. Después sigue resolviendo el resto del paréntesis. Es decir, una vez que resuelve esto, ahora multiplica por F4. Y después recién ahí divide todo el resultado por 10. Recuerden, resuelve de adentro hacia afuera. Y yo podría seguir poniendo todos los paréntesis que quiera. ¿Ven? Acá pongo otro más. Lo bueno es que Excel va pintando los paréntesis de colores, de tal modo que yo ya sé cuál es el que abre y cuál es el que cierra. Y no sé, esto lo puedo multiplicar por 1,21. Así que bueno, recuerden tener mucho cuidado con el tema de los paréntesis. Es bastante, cuando hagan fórmulas más avanzadas, a nosotros nos pasa permanentemente, nos equivocamos de poner un paréntesis en algún lado o en otro lado, y bueno, o te da un error o te da un resultado incorrecto. Así que hay que tener cuidado con el tema de los paréntesis. Bien, bueno, ese sería el resultado de toda la ecuación esta. Bueno, voy a avanzar un poquito más. Cualquier duda que tengan, no se corten en preguntar por el chat. Si quieren que lo vuelva a explicar o les surge alguna cuestión. Vamos a ver el tema de los operadores lógicos. Muy importante esto. Esto también lo pueden ver acá en la pantalla directamente. Operadores lógicos son estos que ven acá. A ver, ¿quién es capaz de decirme con qué función de Excel se utilizan mucho estos operadores lógicos? A ver, ¿quién es el primero en responder esto? Vamos a estar atentos al chat, a ver quién contesta primero. ¿Cuál es la función de Excel con la cual habitualmente usamos esto? Perfecto. Orne. ¿Será Ornella o se llama Orne? No sé. Bueno. No, Guillermo y Dolores, ¿eh? Ah, Orne es Guillermo. Ah, parece que te cambiaron el nombre, Guillermo. Te llaman No, porque Ornella. yo veo acá en el chat que dice Orne. Pensé que era Ornella o alguna cosa así. Bueno, Pobre Guillermo está respondiendo todo y le cambias el nombre. bueno esta vez Guillermo le ganó a Dolores. Pero bueno, prácticamente contestaron en el mismo momento. Exactamente, con la función sí es muy habitual utilizar estos operadores. Y aunque ustedes no lo crean, también se pueden utilizar con otras funciones, con la sumar sí, etcétera, pero bueno, esas son cositas un poquito más complejas. Pero sí, exactamente, la función es la función sí. La función sí es la que permite usar estos operadores. Atención con esto, mayor o igual se escribe así, mayor y después el igual. Si ustedes escribieran igual mayor, eso les va a dar un error. Siempre se escribe primero el mayor y después el igual. Y fíjense este operador que estoy pintando acá. Lo voy a pintar acá en color verde. El diferente. Este es el operador diferente. Por ejemplo, miren esto. Voy a hacer este ejercicio. Si yo pongo acá Pablo, y acá pongo Pablo, y acá voy a hacer para que vean cómo funciona el operador diferente. Las funciones de Excel siempre empiezan con el signo igual, no se confundan. O sea, si estás haciendo una función, una fórmula, arrancás siempre con el igual. Y miren lo que voy a hacer. ¿Qué me va a devolver eso? A ver quién me contesta por chat. ¿Qué resultado me va a devolver eso? Acá no estoy usando la función sí ni ninguna función. Estoy haciendo una comparación de dos celdas. Una contra otra. Perfecto, Agustín. Esto devuelve verdadero. Miren, voy a darle Enter. Me devuelve verdadero. O sea, cuando yo comparo una celda contra otra, por ejemplo, esta celda es diferente de esta, bueno, como Pablo en la segunda tiene la H y en la primera no, le estoy preguntando, ¿la celda F3 es diferente a la celda F4? Y efectivamente Excel me dice sí, verdadero. O sea, me está diciendo es diferente. Por ejemplo, si yo escribo acá, miren esto. Ahora le pregunto, ¿esta celda es diferente a esta? ¿Y acá por qué me da verdadero? Si en las dos dice Pedro.
A ver quién es capaz de resolver eso. Muy bien, Alexis. Tiene un espacio. Excelente, Alexis. Fíjense, yo lo hice muy rápido para que no lo vieran. El primer Pedro, miren, no tiene ningún espacio al final. El segundo Pedro, yo rápidamente le escribí un espacio al final, para que no lo vieran. ¿Ven? Acá no sé si lo llegan a ver, ahí lo estoy mostrando. Tiene un espacio al final el segundo Pedro. Con lo cual, cuando evalúo si la primera celda es diferente de la segunda, me dice sí, son diferentes, porque una tiene un espacio y la otra no. Entonces, mucho cuidado con el tema espacios. Esto de que a veces escriben sin querer un espacio al final de un texto, de donde sea, eso les puede dar muchos problemas. Por ejemplo, si yo estuviese usando la función buscar B, que ya la deben conocer, imagínate que en la tabla de búsqueda Pedro está con el espacio. Y yo digo, buscame a Pedro sin espacio. Bueno, no lo va a encontrar. Y esas cosas te suelen volver loco porque decís, pero ¿cómo? Si está de un lado y del otro. Bueno, suele ser el famoso problema del espacio. Así que mucho cuidado con eso. Bueno. Y a ver quién me contesta esto. Si yo escribo acá, vamos a poner pizza y acá vamos a poner medias lunas. Acá vamos a poner igual esta celda es mayor a esta. Acá cuidado, porque estoy preguntándole si una celda es mayor a otra, pero en vez de tener números tengo textos. ¿Qué me va a devolver esto? A ver quién me contesta. O sea, estoy usando un operador de mayor y menor, pero con textos en vez de con números. Seguramente muchos de ustedes, acá dice, Dolores dice error. No, no devuelve error. No devuelve error, Dolores. Fíjate, le voy a dar Enter. Me devuelve verdadero. Agustín, falso, no. Devuelve verdadero. Porque lo que hace acá es compara la primera letra, compara la P contra la M. Entonces, la P es mayor a la M. O sea, en el abecedario la P está después de la M. Entonces, cuando yo le digo si pizza es mayor a media luna, me dice verdadero, porque la P está después que la M. Así que Excel tiene estas particularidades de que también entiende, no solo entiende, puede evaluar números, sino que puede evaluar letras. Bueno, nada, este tema de los operadores está bueno que lo recuerden bien. Todos estos, el igual, el mayor, por ejemplo, si yo acá tengo un número 100, no sé, el saldo de una cuenta, 100. Y en otro lado también el saldo de la cuenta decía 100. Yo quiero evaluar si esos dos números son iguales. Empiezo con el igual y digo, ¿esta celda es igual a esta? ¿Ven? Es como que le preguntamos a Excel, ¿esta celda es igual a esta celda es mayor a esta celda es menor a esta? Bueno, siempre arrancamos con el igual, después viene la primera celda, el operador lógico y la segunda celda. Y esto me va a devolver verdadero. Porque 100 es igual a 100, verdadero. Bueno, esto le van a encontrar más utilidad ahora cuando veamos después la función sí, con la i, con la o y con los operadores y todas estas historias. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Avanzo una pestañita hacia la derecha a la que se llama nombres. Acá, bueno. Atenti con este tema de los nombres. Esta es otra técnica que usamos muchísimo en Excel, que es el de nombrar celdas. ¿Recuerdan cuando Pablo enseñó el tema de las tablas Excel? Nosotros le dábamos un nombre a toda la tabla. Por ejemplo, le poníamos tabla facturas, tabla gastos, y lo que estábamos nombrando era todo ese bloque enorme de datos. La tabla completa le dábamos un nombre. Usar nombres en Excel está muy bueno, porque recuerden que esos nombres después los podemos utilizar en fórmulas y podemos hacer muchas cosas con esos nombres. Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Acá yo les voy a enseñar a nombrar. Lo que vamos a hacer ahora es nombrar celdas individuales. O sea, en vez de nombrar toda una tabla, voy a nombrar una celda individual. Fíjense. Vamos a ver este ejemplo. Yo tengo una factura con base imponible de 1.000 pesos. Este es un dato. Acá abajo me dice que hay que aplicarle un IVA del 21%. Y acá abajo el total de la factura, ¿sí? Si aplicas esa fórmula distributiva, C8 por 1 más C8 por C9, vas a llegar a que la factura con el IVA son 1.210. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, a las dos celdas que tienen el dato, sería la de 1.000 y 21, le vamos a dar un nombre. ¿Cómo se nombra una celda? Bueno,
Si ustedes vienen acá en la parte superior de Excel, ven acá que hay un cuadrito blanco que dice cuadro de nombres, que está justo arriba de la letra A, de la columna A. Si se ponen ahí dice cuadro de nombres. Bueno, desde ahí ahora me dice C8, o sea, ahí me está mostrando en la celda en la que yo estoy parado en este momento. Si yo hago un solo clic ahí, el C8 se pinta de azul, y ahora yo le puedo dar un nombre a la celda C8. Le voy a dar el nombre, por ejemplo, base. Enter. Tenés que darle Enter para que te lo tome. Acordate que ahí no podés usar espacios en esos nombres. No podés usar espacios. Bueno, listo. La celda C8 ya se llama base. Ya le di el nombre base. Voy a irme a la celda de abajo, la que tiene el 21%. Me voy al cuadro de nombres. ¿Ves? El cuadro de nombres me dice que estoy parado en la celda C9. Hago un clic. Se pinta de azul. Y ahora a esa celda la voy a llamar IVA. IVA. Enter. Si bajo a la fórmula original, ¿ves? La fórmula original sigue funcionando perfectamente. O sea, Excel sigue entendiendo y sigue funcionando con las referencias de filas y columnas. C8, C9 lo entiende perfectamente y me hace la fórmula original. Lo que quisiera es que ustedes acá en la celda amarilla, el que quiera hacerlo lo puede hacer, el que no lo ve en la pantalla. Quiero reconstruir esta misma fórmula. Pero en vez de usar C8 y C9, quiero usar los nombres. Los nombres de las celdas. Entonces lo voy a ir haciendo acá. Arranco la fórmula igual. ¿Ven? Y en vez de poner C9, escribo base, que fue el nombre que le di a C9. Base. Mira, cuando empiezo a escribir BA, me aparece unas etiquetitas. Esto que dice FX, el globito que dice FX, esos son funciones Excel que empiezan con BA. Y esto que tiene la etiquetita amarilla son nombres de celdas que tengo creados en el libro. Así que ahí tenés base. Podés seguir escribiendo desde el teclado o podés hacerle clic acá con el mouse. O si querés usar el teclado, bajo una posición con el teclado, a donde dice base, y le doy Tab. No le puedo dar Enter porque daría error de fórmula. Tengo que darle Tab. Ahí está, base. Multiplico por, paréntesis, 1 más, y ahora pongo IVA. IVA, ¿ves? Fíjate, si yo escribo la I, con solo escribir la I, Excel me abre un desplegable donde me muestra, perdón, ahí, todas las funciones de Excel que empiezan con la I. Todas. Y de repente ahí está, mira, ahí está el nombre IVA. Si vos seguís escribiendo un poquito más, esa lista se acota. Si yo pongo I, B corta, bueno, lo único que encontró Excel que empieza con I, B corta es el nombre de IVA. Así que ahí puedo seguir escribiendo la A o le doy clic, 1 más IVA. ¿Ven? Así queda la fórmula. Entonces, ¿por qué usamos mucho los nombres? Si quiero quitarle, acá Juan Manuel pregunta, si quiero quitarle el nombre a las celdas, ¿se puede? Sí, Juan Manuel, se puede quitarle el nombre, ahora te voy a explicar cómo. Y está muy buena tu pregunta, ¿eh? Les agradezco que empiecen a hacer preguntas porque nos dan pie a explicar cosas importantes. Ahora te voy a explicar cómo se hace eso. Entonces, termino de explicar lo que venía diciendo. La fórmula, si le doy Enter, me va a dar el mismo resultado, lógicamente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es mejor esta fórmula que la fórmula anterior que decía C8 por 1 más C9? Bueno, porque esta fórmula es más fácil de interpretar. ¿Sí? O sea, yo viendo esta fórmula ya sé rápidamente el tipo de cálculo que estoy haciendo. En cambio, si yo veo una fórmula tipo jeroglífico, C8 por C9 dividido J10, es como que me pierdo, no sé bien lo que estoy haciendo y tengo que empezar a revisar qué hay en esas celdas, etc. Entonces, primera ventaja, las fórmulas se vuelven más fáciles de interpretar. Incluso si yo estoy en una hoja nueva, por ejemplo, voy a presionar Shift F11. Shift F11. Me voy a una hoja nueva. Yo podría estar acá en una hoja nueva y digo, no sé, necesito multiplicar la base. ¿Ven? Escribo base por cualquier hoja. Vos podés hacer uso de esos nombres en tus fórmulas. Siempre que estés en el mismo libro. Si ya te vas a otro libro, no. O sea, estos nombres están disponibles dentro de este libro. Base por 1,5. Así que podés, desde cualquier hoja del libro actual, podés hacer uso de los nombres. Voy a contestar la pregunta de Juan Manuel. Juan Manuel dice, Pablo, ¿me escuchás vos? Sí, justo estaba escribiendo para que les quede lo que vas a explicar. Ok, buen comentario, Rosario, que esto es Juan Manuel. Juan Manuel dice,
¿Cómo hago para quitarle el nombre a las celdas? Bueno, el nombre se puede quitar, no hay problema. Para quitar los nombres te vas al menú Fórmulas. Menú Fórmulas. Mira, Administrador de nombres. Fíjate, además, ahí estás viendo que eso tiene un atajo, Control F3. Acuérdense que en algunos comandos ya te muestra ahí, entre paréntesis, el atajo, Control F3. Mira, vamos a ir a Administrador de nombres. Y desde acá vemos un listado de todos los nombres que hay creados en el libro. ¿Ves? Estos dos que acabo de crear recién y después las tablas. Los nombres de tablas que tengas. Bueno, desde acá vos podrías o modificar el nombre. Por ejemplo, si en vez de base quiero que se llame, no sé, import o lo que sea, le puedo dar a modificar. Y acá le podría cambiar el nombre, no hay problema. Voy a cancelar. Y también desde acá lo puedo eliminar. Pero cuidado con esto. Si yo elimino el nombre base, lo voy a eliminar. Me pide confirmación. Lo elimino. Le voy a cerrar. ¿Ves? ¿Y qué pasa? Que todas las fórmulas donde vos utilizabas el nombre base te van a dar error. Porque Excel ya no, va a buscar base y no sabe ni qué celda es nada, porque eliminaste ese nombre. Entonces tengan cuidado con eso. Cuando eliminan un nombre, mucho cuidado porque tienen que ver que ese nombre no esté siendo utilizado en otras fórmulas. Yo generalmente soy digamos, tengo mucho cuidado al momento de eliminar. Trato de no eliminar nombres porque a veces no estás seguro si lo estás usando o no. Entonces prefiero dejarlo. Voy a volver a darle el nombre base a esta celda y quizás se arregle la fórmula automáticamente. Ahí está, ¿ves? Al darle el nombre nuevamente se arregla la fórmula. Pero bueno, se pueden eliminar, ¿eh? Se pueden eliminar desde ahí, menú fórmulas, administrador de nombres. Se pueden eliminar o cambiar o modificarles el nombre. También puedo crear un nuevo nombre desde acá. Y lo que decía, voy contestando las dudas, lo que dice Rosario, dice, en un mismo libro no puede haber igual nombre de celdas. Exactamente. Muy buena pregunta, Rosario. Fíjate, imagínate que yo ahora estoy en esta celda, la celda G2. Y si a esta celda le quisiera dar el nombre base, sería un problema, porque tendríamos dos nombres repetidos y Excel no sabría cuál de las dos tiene que utilizar. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo a la celda G2 le quiero dar el nombre base. Mirá, me vengo acá al cuadro de nombres, escribo base, y cuando le doy Enter, no me lo crea, y además me posiciona en la celda que ya se llama base. Que de ese modo te está avisando de que ese nombre ya está en uso y te lleva a la celda que tiene ese nombre. Entonces, efectivamente, Excel no te deja crear dos nombres iguales. No te va a dejar directamente. Y está bien que así sea, porque si no, después para las fórmulas, Excel no sabría cuál de los dos tiene que usar. Bien. Perfecto, bueno. Así que lo de los nombres está muy bueno. Fíjense lo que voy a hacer acá ahora, por ejemplo, acá abajo. Imagínate que tengo estos tres valores, enero, febrero, marzo. Mira, yo también puedo nombrar un conjunto de celdas, un rango. ¿Ves? Ahora voy a marcar las tres celdas juntas. Las tres celdas las selecciono, me voy al cuadro de nombres y le pongo, no sé, trim 1 por trimestre 1. Acordate, en el cuadro de nombres no puedes usar espacios. Si querés, puedes usar un guión bajo. O a veces con Pablo lo que hacemos es jugar con mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, no sé, puedo poner R, para saber que es un rango. Sí, R, trim 1, no sé, puedes darle el nombre que quieras. La idea es que le des un nombre que sea representativo, que sea bastante representativo de lo que hay. O sea, yo estoy acá, tengo celdas ok, si yo tengo celdas de un trimestre, bueno, le voy a llamar trim 1. Cuanto más representativo sea el nombre de lo que hay ahí, mejor. Y fíjate, ahora acá me vengo acá y digo, a la celda amarilla y digo, quiero sumar todo el trimestre 1. Mirá lo que hago. Igual, función suma, abro paréntesis, acá escribo directamente trim 1, ¿ves? Es muy importante que veas la etiquetita cuando empieces a escribir, que veas la etiqueta, que aparece la etiqueta, porque si yo me equivoco, ponele que en vez de trim puse con A, tram 1, ¿ves? No aparece la etiqueta y ese nombre no existe, con lo cual si yo cierro paréntesis y le doy Enter, eso me va a dar error de nombre. Entonces, tratá de estar seguro que aparece la etiqueta
ahí abajo. Entonces, esa función me está sumando todas las celdas que están contenidas en el nombre trim1. Le doy Enter, 550. Recuerden que si estoy en otra hoja del mismo libro, puedo usar eso también. Imagínate que acá necesito saber el promedio del trimestre 1. Promedio. Fíjate que lo hago en la hoja sin tener que ir digamos, no tengo necesidad de ir a la hoja que tiene los valores del trimestre, ni buscarla, ni nada. O sea, yo sabiendo el nombre, hago todo mucho más rápido. Porque no tengo que ir a marcar un rango o estar buscando en qué hoja estaban estos valores. No, directamente, si yo me acuerdo que eso lo llamé trim1, digo, bueno, ahora estoy acá y haceme el promedio del trim1. ¿Ves? Lo hago desde cualquier hoja. Y lo hago rapidísimo, no tengo que ir a seleccionar rangos ni nada. Ahí tenés el promedio del primer trimestre, 183. Así que por eso es muy, muy interesante usar nombres de celdas. Ni hablar cuando trabajen con macros. Si alguno de ustedes trabaja con macros, es fundamental usar nombres de celdas. Es fundamental usar nombres de celdas y que las macros operen sobre los nombres de celdas y no sobre los rangos fijos. Otra utilidad de los nombres es la siguiente. Esto está muy bueno. Les va a servir mucho para navegar una planilla. Imagínate que voy a hacer lo que enseñó Pablo hoy. ¿Recuerdan estas dos flechitas que están abajo de todo a la izquierda? Si hacen clic derecho, arriba de estas flechitas, se abre el listado de hojas del libro. ¿Sí? Miren, este libro tiene muchísimas hojas. Me voy a ir a la hoja inicial. Imagínate que estamos acá, que estamos en un libro Excel que tiene muchas hojas, como es el caso. Tiene muchas hojas. Y yo ahora digo, necesito ir a los datos del trimestre 1. Bueno, para no tener que estar recorriendo hoja por hoja o navegando las hojas de abajo, que es muy incómodo, mirá lo que voy a hacer. Voy a abrir, acá en el cuadro de nombres, hay una flechita negra. Si desplegás esa flechita negra para abajo, fíjate qué interesante. Me muestra todos los nombres que tengo creados en el libro. Y esto te va a servir para navegar la planilla mucho más rápido. Digo, quiero ir a no sé, a los datos del trimestre 1, ¿ves? Hago clic en trim 1, ¡pum! Me llevó rapidísimo. No tuve que estar buscando en qué hoja estaba eso ni nada. Ahora abro el desplegable. No sé, acá tengo una serie de tablas. TV ganado, no sé. Digo, quiero ir a esta tabla. Esta la usamos creo que en una clase anterior con ustedes, que nombramos una tabla que le llamamos ganado. ¿Ves? Tengo la tabla ganado. ¿Ves? Por eso nosotros le ponemos TV, porque acá ya me ayuda a determinar que esto es una tabla. TV. Entonces, si voy ahí, TV ganado, pum, clic, me llevaría a la tabla de ganado. Entonces, al final de lo que se trata es que ustedes, si se acostumbran a usar bien los nombres, a nombrar bien las tablas, a nombrar bien algunas celdas, etcétera, después les va a ser muy rápido navegar la planilla, como estoy haciendo yo ahora. Quiero volver al trim 1, hago clic en trim 1 y vuelvo al trim 1. No, ustedes no se imaginan el tiempo que se pierde la gente haciendo este tema de avanzar hojas hacia la izquierda, avanzar hojas hacia la derecha, que no encuentran lo que buscan. Con esto, ese problema queda superado. ¿A qué celdas nos conviene darle nombres? Bueno, lógicamente a las tablas. O sea, siempre que ustedes armen una tabla, y esto lo enseñamos en una clase anterior, siempre a las tablas le vamos a dar un nombre. No sé, TV ganado, TV campos, TV hacienda, TV gastos, TV empleados, TV sueldos, lo que sea. O sea, las tablas siempre ya pónganles un nombre. Y después, a nivel de celdas, ¿qué celdas conviene nombrar? Y aquellas celdas que ustedes utilicen mucho. Por ejemplo, si ustedes en una celda tienen, por ejemplo, no sé, ingresos brutos, 1,5%, pongo cualquier valor. Ustedes en una planilla tienen una celda, y esta celda de ingresos brutos, ustedes la utilizan muchísimo en distintas fórmulas, en una hoja, en otra hoja, y hay muchas fórmulas que hacen uso de esta celda. Bueno, ahí, cuando detectes una celda que es muy importante, a esa te conviene darle un nombre. Por ejemplo, no sé, tasa IIBB. ¿Ves? A esa la llamé tasa IIBB. Entonces, a partir de ahí, cada vez que vos estés armando una fórmula o lo que sea, y necesites hacer uso de esa tasa, por ejemplo, no sé, acá tenés ventas 5.000 y vos acá necesitas calcular este valor, y bueno, hacemos igual ventas por tasa
acá la tengo, tasa IIBB, ¿ves? Entonces empezás a utilizar ese nombre en todas tus fórmulas. Y entonces tus fórmulas se empiezan a volver más fáciles de entender, más comprensibles. ¿Sí? Fíjate la diferencia entre tener eso y tener esto. Igual F5 por, lo voy a hacer así, H3. Les voy a poner las dos fórmulas visibles para que vean la diferencia. ¿Ven? La primera dice F5 por tasa de IBB. Ya viendo la fórmula ya sé lo que estoy haciendo. En cambio, la segunda fórmula dice F5 por hoja nombres celda H3. Entonces ahí empezar a decir, ¿qué tengo yo puesto en la hoja nombres H3? A ver, Dolores, ¿no se puede nombrar automáticamente filas de rangos? Por ejemplo, si escribo abajo trim 2, trim 3, trim 4, ¿no hay forma de arrastrar y que nombre? No. Bueno, en realidad sí, discúlpame, sí. Muy buena pregunta, Dolores. Dolores lo que dice es esto. Imagínate que tengo trim 1, trim 2, trim 3, trim 4. En realidad... No, me parece que ella dice vamos que a hacer... y que nombre automáticamente al arrastrar. No, al arrastrar no. Al arrastrar no se puede. No. Arrastrar y que nombrar la tabla. Sí, por eso, cuidado. Cuidado con una cosa, Dolores. Te lo voy a plantear así si querés. Vamos a poner acá cualquier valor. Si vos tenés esto en realidad, acá sí te conviene nombrar la tabla. Mirá, me pongo adentro, control T, la tabla tiene encabezados, aceptar. Y ahora sí, desde ahora cuidado, no se confundan. No voy a ir al cuadro de nombres, me voy arriba de todo, herramientas de tabla. Y acá voy a ponerle el nombre de la tabla. TV, por ejemplo, ventas. Enter. ¿Sí? Entonces, ahí sí te conviene nombrar toda la tabla. Después podés hacer fórmulas de este tipo, por ejemplo, trim. Bueno, acá digamos, vas a usar las fórmulas que usamos, que enseñamos nosotros, por ejemplo, sumame de la TV ventas, toda la columna ventas. Exactamente, Dolores, ahí ya usás los nombres de las columnas de la tabla, como te estoy mostrando. De la TV ventas, sumame toda la columna ventas. Lo que sí les voy a mostrar es un truco muy bueno a nivel de nombres. Imagínate que vos tenés, no sé, tipo, vamos a poner, ¿qué variedades de, Pablo, vos que sos experto en ganado y todo eso, que tenés campos, ¿qué variedades de vacas conocemos? Ahí que ¿Holando? no. Sí, Holando. El Pipa Higuaín, por ejemplo. Una vaca que se me ocurre a mí. No, ni idea, che, de vacas yo. Bueno, si querés, tienen ahí ustedes. Angus. Acá nos empiezan a ayudar, menos mal. Gracias. Muy bien, qué grande. Hereford. Bueno, vamos a trabajar en esas tres. Ahí está. Y suponete que acá vamos a poner el color, no sé. Les voy a poner algo un poco que no tiene mucho sentido, pero para que ustedes entiendan la idea. No sé, blanca, marrón y verde. Nunca vi una vaca verde, pero bueno, acá en Excel es la primera vez que la van a ver. Fíjense, voy a poner acá unos números aleatorios. Esto lo hago con una fórmula de Excel. Números aleatorios entre 100 y 999. Esa es una fórmula que yo uso para generar números aleatorios, así para el ejemplo. Fíjense, yo seleccioné todas las celdas, escribo la fórmula una sola vez, y esto ya lo enseñamos. Si presiono Control Enter, ¿ven? Esa fórmula se expande a todas las celdas previamente seleccionadas. Vamos a ponerlo de acá. Bueno, esto lo voy a convertir a valor. Control C, Control Alt B corta. Y si acá querés seguir con el teclado, quiero pegar como valores. Fíjense, acá abajo en el menú valores tiene la R subrayada. O sea, todas las opciones tienen una letra subrayada. Con lo cual valores me dice que tiene la R subrayada. Con lo cual, si quiero seguir con el teclado, presiono la R y ya se selecciona valores.
presionando la R. Y si le doy Enter es aceptar. Así que ahí hice toda la operación con el teclado. Si le doy ESC, Escape. Bueno. Fíjense, hay una cosa muy interesante que tiene Excel con los nombres. Imagínate que estos son los tipos de vacas y, no sé, los colores de las vacas. Bueno, según el tipo y el color tienen un precio diferente. Esto lo pueden adaptar ustedes a cualquier ejemplo que tengan con cualquier tabla de doble entrada. Por ahí, en vez de tener vacas y colores, tenés, no sé, nombres de empleados y, y bonus o sueldos o tenés lo que sea. Mirá lo que voy a hacer. Me voy a poner acá adentro, voy a seleccionar toda esta tabla, me voy al menú Datos. Este es un truco bastante bueno, vamos a ver si lo recuerdo. Perdón, menú Fórmulas. Y acá, donde dice Asignar Nombre, le voy a decir esto que dice Aplicar Nombres. Perdón, me equivoqué. No, esto es menú Fórmulas. Acá, disculpen. Crear, menú Fórmulas, crear desde la selección. Crear desde la selección. Miren lo que va a hacer Excel. Abre esta ventana y lo que le estoy diciendo a Excel es, créame nombres a partir de la fila superior y de la columna izquierda. Generalmente en las tablas de doble entrada, la fila superior tiene ciertos valores, blanco, marrón, verde, y en este caso la columna izquierda tiene otros valores. Lando, Angus y Hereford. Le digo, créame los nombres automáticamente. Aceptar. Miren, me voy ahora al menú Fórmulas, Administrador de Nombres, y miren cómo me crea los nombres automáticamente. Me crea el nombre Blanco, bueno, Blanco, Hereford, Orlando, Angus. O sea, ¿qué hizo Excel? A cada una de estas celdas que estoy pintando, las convirtió en un nombre. ¿Qué nombre les puso? El mismo valor que hay en la celda. ¿Sí? Y ahora viene la magia. Si ya creamos los nombres, mirá lo que voy a hacer. Me voy a ir a otra hoja si quieren. O lo podemos hacer acá abajo mismo. Mirá, imagínate que yo necesito saber rápidamente el precio de una vaca y de un color determinado. Bueno, habría que hacer una fórmula un poco complicada, porque habría que hacer una fórmula que primero encuentre la vaca acá y después encuentre el color acá y me devuelva el valor. Bueno, miren lo que voy a hacer. Digo, devolvé lo que encontrás para Angus verde. Miren la fórmula qué simple que es. Escribo el nombre de la vaca, escribo el color, y lo que hace Excel es busca la intersección de esos dos nombres. Busca la intersección de esos dos nombres. O sea, Angus y verde me va a devolver 104. Y esto es maravilloso. O sea, esto es espectacular. Hay muy poca gente que conoce este truco. Con solo poner el nombre de lo que hay acá a la izquierda en forma vertical y poner el nombre de lo que hay acá arriba en forma horizontal, ya me devuelve el color automático. El valor, digamos, la intersección de esos dos me devuelve automáticamente, 104. Voy a hacerlo en una hoja diferente, Shift F11. Vamos a... Ahí está, ahí me voy a una hoja nueva. Estoy en otra hoja del libro. Poner que acá justo necesito saber cuánto vale la vaca Hereford color marrón. ¿Ven? Con solo poner Hereford marrón, Enter, me devuelve 579. Vamos a la tabla a ver si es cierto. Hereford marrón, 579. Entonces, esto es muy, muy interesante para evitarnos tener que hacer una fórmula mucho más compleja. O sea, prácticamente no armé ninguna fórmula. El truco, entonces, para hacer esto era tener una tabla de doble entrada, donde en las filas teníamos, no sé, vacas o campos o lo que sea. Por ejemplo, en las filas podés tener los campos. Campo 1, campo 2. Y en las columnas podés tener, no sé, distintas variables de ese campo. ¿Cuál es la superficie del campo? No sé, qué cantidad de cabezas tiene ese campo, etcétera. Por ejemplo, vamos a poner, lo voy a hacer rápido acá porque esto está muy bueno. Campo 1, campo 2, campo 3. Y acá tenés variables, no sé, la superficie, el número de cabezas, podés tener, no sé, la ubicación, etcétera. Entonces vamos a poner acá algunos valores aleatorios para hacerlo rápido.
Vamos a poner 100, no importa, los valores, vamos a poner cualquiera. Vamos a pegar esto como valor. Bien. Y acá, no sé, ubicación tenés Buenos Aires, Córdoba, La Pampa. Bien. Entonces, si vamos a trabajar mucho con esta tabla, y permanentemente vamos a estar necesitando valores de campo y sus variables, bueno, miren lo que hago. Repito lo que hice. Selecciono toda la tabla. Me voy al menú Fórmulas, crear desde la selección. Ahí tiene un atajo, control mayúsculas F3. Crear desde la selección. Esto lo que va a hacer es, me abre la ventanita, eso lo dejo como está, ¿ves? Me va a crear nombres a partir de la fila superior y de la columna izquierda de la tabla. Lo dejo como está. Le voy a aceptar. Listo, ya están los nombres creados. Entonces, si yo estoy ahora en cualquier hoja, acá, y necesito, no sé, el valor del campo 2, ¿ves? Al poner campo, ahí me aparecen los campos. Campo 2, espacio, y del campo 2 necesito la ubicación. ¿Ves? Escribo ubicación, le doy Enter, y ahí me devuelve que el campo 2 está en Córdoba. Así que bueno, este es un truco que está bastante bueno para que vean, digamos, la cantidad de cosas que podemos hacer con el tema de los nombres de celdas. Y realmente es súper interesante. Este es un truco muy bueno. Hay poca gente que lo conoce. Bueno, ¿cómo estamos de hora, Pablo? Y 10:15, por 10 y eso cuarto. una función más, tranquilo si querés, y después hacemos un break y ya vamos a tablas dinámicas. Bueno, dale. A nivel de funciones y fórmulas, ustedes saben que Excel tiene, aunque no me lo crean, Excel tiene una cantidad de fórmulas. ¿Quién sabe cuántas funciones tiene Excel? O sea, las funciones de Excel son las que por ahí ustedes ya conocen, la función suma, promedio. ¿Quién sabe cuántas funciones tiene Excel? Y no vale buscar en Google. A ver si alguien contesta en el chat. Es una pregunta difícil esa. Estoy buscando una cosita acá. Yo les voy a decir cuántas funciones de cálculo tiene Excel. Aunque ustedes no lo crean, 1.000.000 dicen acá. No. Esos son... No, 1.000.000 no. Por ahí estás confundida con las filas. O sea, cada hoja de Excel tiene 1.000.000 de filas. Pero mi pregunta era, ahora, ¿cuántas funciones de cálculo tiene Excel? Acá dicen 50, no, te quedaste recorto. Parece la lotería esto, 50, 1.000.000. Miren, Excel tiene exactamente, aproximadamente, depende de la versión que tengas, 15.000 dice acá. No tantas. Excel tiene 364 funciones de cálculo. Ustedes probablemente conozcan, no sé, 6, 7, 10, 15, no sé, depende del nivel que tenga cada uno de ustedes, pueden conocer más o menos funciones. Pero Excel... Ahí Dolores adivinó, mirá, 364 dijo. Sí, no vale porque vino después. Bien Dolores, Entonces, pero lo interesante es que de estas 364 funciones, después puedo empezar a combinar unas con otras. O sea, combino una con otra, o sea, podés combinar cualquiera con cualquiera. Con lo cual prácticamente es infinita la cantidad de cálculos que puedes hacer. Porque si empezás a combinar una con la otra, prácticamente no tenés limitación en la complejidad del cálculo que quieras hacer. Y además, no solo eso, yo a través de macros Excel, podría programarme nuevas funciones. Imagínate que tenés que hacer un cálculo muy específico, no sé, algo que tenga que ver con las vacas o lo que sea. Y es un cálculo que lleva bastantes pasos o bastantes fórmulas, requiere bastantes funciones y anidadas, etcétera, etcétera. Bueno, yo me podría programar a través de macros una función a medida que calcule exactamente lo que yo necesito de una fórmula más simple y más directa, en vez de tener que estar combinando las funciones de Excel. Bueno, eso es posible también hacerlo, para que lo sepan nada más. Y además, si no les alcanza, también se consiguen complementos de Excel que agregan nuevas funciones a Excel. Nosotros una vez hace mucho hicimos un complemento que agregaba como 100 y pico de funciones a Excel, que considerábamos importantes que no tenía. Bueno, es para que vean ustedes, justamente ahí está el fuerte de Excel, ¿no? Por eso Excel es una hoja de cálculos, porque es capaz de calcular lo que se te ocurra. La cosa más complicada la calculas con Excel.
Si querés mandar un cohete a Saturno, el Excel te va a ayudar muchísimo seguramente para hacer todos tus cálculos. Entonces, voy a enseñar una cosita más y vamos a hacer un break. Vamos ahora sí a arrancar con las funciones de Excel propiamente dichas. Si alguien tiene curiosidad, las funciones de Excel están en el menú Fórmulas, Insertar función. ¿Ven? Ese es el primer botón de todos. Fórmulas, Insertar función. Ahí las van a tener todas. Acá Excel me está listando cuáles las usadas recientemente, o sea, las últimas que usé ya me las lista acá. Pero ves, las funciones están divididas por categorías. Funciones financieras, estadísticas, bueno. Acá la buena noticia es que no hace falta que nos aprendamos las 364, porque, por ejemplo, Excel tiene un montón de funciones de ingeniería, miren, funciones de ingeniería. Todas estas. Becel, no sé, esto para mí es chino básico. A menos que haya alguien en el curso que esté necesitando construir un puente o construir un edificio, seguramente no las van a necesitar estas, ¿sí? Porque esto es solamente para casos muy específicos de ingeniería. Lo mismo, funciones estadísticas. Miren, abro acá, categoría estadísticas. Estas son todas las funciones estadísticas que tiene Excel. Hay como 90. Bueno, acá lo mismo, a menos que haya una persona que tenga que hacer cálculos estadísticos súper avanzados, no creo que utilicen demasiado estas fórmulas. Entonces, al final, si empezás a descartar todas las funciones que no vas a utilizar, te vas a quedar con unas poquitas. Te vas a quedar con un manojo de unas por ahí 10, 15 funciones, que esas probablemente sí se utilizan siempre. En cualquier área de la empresa que trabajes, las vas a necesitar. Y nosotros ahora con Pablo les vamos a explicar algunas, las que consideramos más importantes. Otras tantas las podrán después ver en el apunte. Y nos vamos al break. Miren, voy a arrancar con la función suma. La función suma es la más utilizada de Excel, es quizás la operación que más hacemos en Excel. Esta función, digamos, no requiere demasiadas explicaciones. Lo que sí está bueno entender es esto, se los voy a hacer acá en una celda aparte si quieren. Lo que sí está bueno es entender una cuestión de la función suma. Miren, yo podría venir acá y decirle, igual, suma, paréntesis, y no sé, digo, sumame los valores de enero a marzo, ¿ven? Les pregunto a los que estén escuchando, no sé si ya se durmieron todos o si hay alguno despierto. Si alguno está despierto, a ver, que me diga, ¿qué significa el 2 puntos? O sea, ¿qué significa C8, 2 puntos, C10? ¿Cuál es el significado del 2 puntos? A ver si están despiertos o se fueron todos. Desde hasta, muy bien. Exactamente, Alexis. Rango, muy bien. Estamos sumando desde la celda C8 hasta la celda C10. Perfecto, Noelia. Ahora, miren lo que puedo hacer. ¿Qué pasa si yo le digo a Excel ahora esto? ¿Qué estoy haciendo ahí? A ver quién me contesta eso. ¿Qué estoy sumando ahí? Ahora contesto la pregunta de Juan Manuel. Perfecto, muy bien, Alexis. Ahí lo que estamos haciendo es, sumamos desde C8 hasta C10, punto y coma. El punto y coma sería, y además, un valor aparte. Muy bien, Jorge. Preguntaban acá en el chat, Juan Manuel, ¿qué pasa si arrancamos las fórmulas con el más? Ningún problema, Juan Manuel. Si te gusta arrancarlas con el más, podés arrancarlas con el más. Y de hecho, Excel, cuando le des Enter, creo que te agrega el igual. Mirá, le doy Enter. ¿Ves? Excel siempre te agrega el igual adelante, por más que pongas el más. Con lo cual, a mí me gusta arrancarlas directamente con el igual, perdón. A mí me gusta arrancar con el igual, pero si querés ponerle el más no hay ningún problema. Podés arrancar con el más y es lo mismo. Bueno, ya vimos eso. Ahora vamos a ver esto, miren. Me voy a mover un poquito acá a la derecha. Esta está muy bueno. A ver, les voy a mostrar la fórmula que tenga hecho acá. ¿Quién es capaz de decirme qué está haciendo esa fórmula? ¿Qué estoy haciendo en ese cálculo? A ver, si alguien contesta eso. ¿Qué significa ese cálculo que estoy haciendo ahí? Bueno, como veo que nadie responde, les cambio la pregunta. ¿Qué significa el símbolo admiración?
sería este que estoy pintando acá. ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Bueno, el símbolo de admiración, muy bien, Jorge. Jorge Bacena, una medalla para Jorge. Jorge Bacena lo contestó perfecto. El signo de admiración significa exactamente que está haciendo referencia a otra hoja. Es decir, lo que está a la izquierda del signo de admiración es nombre de hoja. Y lo que está a la derecha del signo de admiración es referencia de celda. ¿Ven? Por ejemplo, si yo acá pongo la palabra igual, me voy a la hoja 2 y marco la celda A9 y le doy Enter, ¿ven? Ahí hay una fórmula de Excel que hace referencia a la hoja 2, celda A9. ¿Por qué el signo de admiración? Porque eso permite a Excel separar. Excel con eso ya sabe que lo que está a la izquierda es nombre de hoja y lo que está a la derecha es referencia de celda. Si no, Excel se confundiría y no sabría qué es nombre de hoja y qué es nombre de referencia de celda. Bueno. Entonces, justamente, si vuelvo a mi fórmula original, lo que yo estoy haciendo acá es sumar la celda F13. Fíjense, siempre sumo la celda F13 de un montón de hojas que están a la derecha del libro. Todas esas hojas están al final del libro. O sea, yo tengo al final del libro la hoja enero, la hoja febrero, están todas al final del libro. Entonces, estoy sumando la F13 de la hoja enero, febrero, marzo, abril, de 12 hojas distintas. ¿Qué pasa? Armar esa fórmula es un poco tedioso, porque yo tendría que poner igual, me voy a una hoja, marco una celda, más, me voy a la otra hoja, marco la otra celda, bueno, y así hoja por hoja, ¿ven? Tendría que ir marcando hoja por hoja, celda por celda, lo que estoy sumando. Y eso es un poco tedioso armarlo. Entonces yo ahora les voy a enseñar un truco que está muy, pero muy bueno, para que ustedes puedan hacer esta suma más directa y más rápida. Y miren qué bueno que está este truco. En vez de tener que sumar hoja por hoja, celda por celda, miren lo que voy a hacer. Suma. Acuérdense que mayúsculas y minúsculas no afectan en el nombre de las funciones, da igual cómo lo escriban. Miren esto. Ahora se las vuelvo a mostrar, si le doy Enter, llego al mismo resultado. Fíjense, en vez de tener una fórmula larguísima, complicadísima de armar, ¿cómo simplifiqué esta operación? Acá le estoy diciendo a Excel lo siguiente. Sumame desde la hoja de enero hasta la hoja de diciembre y sumá siempre la celda F13. Esto, lógicamente, te sirve siempre que sumes la misma celda, ¿eh? Si ya tenés que sumar celdas distintas, no te va a servir. Pero si vos tenés el resultado siempre en la misma celda, te va a servir. Entonces, está sumando desde enero hasta diciembre. Pablo, ¿me copias bien, no? Perfecto. Ok. Entonces, Excel se posiciona en la hoja de enero, que se llama enero. Las hojas se pueden llamar como quieran. No sé, Angus, Hereford, lo que sea, no importa. Lo que está haciendo Excel es posicionarse en esta hoja llamada enero y va barriendo hoja por hoja, una por una, las va barriendo hacia la derecha, hacia la derecha, hasta que llega a la hoja de diciembre. Y en cada hoja siempre va tomando la celda F13 y la va sumando. A ver, ¿quién es capaz de contestarme esto por el chat? ¿Tienen que ser consecutivas las hojas? Sí, muy bien, Mónica. Tienen que ser consecutivas. A menos que hagas esto. Mirá, imagínate que quiero sumar de enero a marzo y de octubre a diciembre. Muy buena pregunta, Mónica. Mirá, me da este pie a contestar esto. Si querés sumar hojas no consecutivas, tendrías que hacer así. Sumame de enero a marzo, admiración F13, más, y sumame de octubre a diciembre F13. Hay que me voy a poner un poquito más a la derecha. Entonces, ahí sí estarías sumando hojas no consecutivas. ¿Ves? Estarías sumando de enero a marzo y después en una segunda fórmula, en una segunda suma, sumo de octubre a diciembre. Con lo cual ahí sí podés sumar no consecutivas haciendo eso. Así que ahí tenés un buen truco. A ver, vuelvo a mi fórmula original de acá arriba, que sumaba de enero a diciembre. ¿Alguien le ve algún riesgo a esta fórmula? Recuerden la definición. Esta fórmula arranca en la hoja de enero y va barriendo una por una hacia la derecha todas las hojas hasta diciembre y siempre va sumando F13. ¿Alguien ve algún riesgo acá? ¿Algo que digan, esto es peligroso, hay que tener cuidado con esto? Perfecto, Dolores.
agregar hojas. Muy bien, Dolores. Si alguien agrega una hoja entre enero y diciembre, por ejemplo, imagínate que esas son hojas de, no sé, de sueldos. Los sueldos de enero, los sueldos de febrero, de marzo. Si alguien en el medio me agrega una hoja que se llama costos o gastos de viáticos, esa hoja también te la va a sumar. Esa hoja también te la va a sumar, con lo cual, cuidado. O sea, cualquier hoja que metas entre enero y diciembre te la va a sumar. Después Dolores dice desordenarlas. En realidad no tanto, porque acordate que arranca en enero y barra hacia, vos podrías tener enero, marzo, junio, octubre. O sea, si en el medio están desordenadas, no vas a tener problemas. Si en el medio están desordenadas, no vas a tener problemas. Sí, el problema sería si, por ejemplo, miren, ¿qué pasa si tenemos las hojas? Miren, se los voy a mostrar acá al final del libro donde están las hojas. Vamos a ir con esto. Esto se los muestro yo. ¿Ven? Acá al final del libro tengo todas las hojas. Enero, febrero, marzo, abril. ¿Qué pasa si, acá lo van a ver, si alguien agarra la hoja febrero y la mueve a la izquierda de enero? ¿La va a sumar o no? Ah, ok, ya lo contestaron esos. Muy bien, Dolores, te anticipaste. Exactamente, como bien dice Dolores, si pongo febrero antes de enero, esa va a quedar fuera del rango de suma. O lo mismo, si alguien agarra la hoja de octubre y la mueve a después de diciembre, no te va a entrar en la suma. Así que hay que tener cuidado con eso, simplemente. Hay que tener cuidado con las hojas que meten en el medio, porque te las va a sumar, y hay que tener cuidado de que nadie te agarre una hoja de las que están en el medio y te las mueva por la izquierda o por la derecha de los extremos, porque esas no las va a sumar. Es el único cuidado que hay que tener. En realidad ese cuidado se puede solucionar, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a... Bueno, habría que proteger el libro. Lo muestro rápido. Si ustedes van al menú revisar, proteger libro, bueno, si ustedes hacen esa opción, van a lograr que nadie te pueda mover hojas o sacar hojas o cambiar hojas, o etcétera, etcétera, digamos. Con proteger libro evitas, ahí la ayuda lo dice, miren. Impide que otros usuarios realicen cambios, como ser mover, eliminar o agregar hojas. Con lo cual, si usas esta fórmula, después deberías proteger el libro. Bueno, para no extenderme demasiado, vamos a hacer el break, a ver si yo tengo acá. ¿Cómo andamos de hora, Pablo? 10:30, espera que ahí está haciendo una pregunta, Dolores. Cuando agrega una fila se ajusta la fórmula. Vos decís, si en una hoja, Dolores, agregás una fila. Sí, si vos estabas sumando la F13 y agregaste arriba de la F13 una fila, la fórmula se va a ajustar a F14. Efectivamente, ahí Excel mantiene el criterio de ajustar los rangos, porque si no sería una locura, digamos. Vos cada vez que agregás una fila o una columna, tendrías que estar ajustando todo a la fórmula, sería una locura. Pero Excel, por suerte, ajusta bien. Toma F14, exactamente. Pablo, ¿a qué hora volvemos? Y son 10:30, 10:40, ¿les parece? Volvemos a las 10:40 puntual, ¿sí? Aprovechen para irse a tomar un café, muevan el esqueleto, como siempre digo, y volvemos 10:40 puntual, ¿eh? Vemos unas poquitas funciones más y retomamos con funciones y vemos en la parte final tablas dinámicas. Bueno, voy a silenciar micrófonos y volvemos. Dale, Mónica, sí, pregunta, sí. Preguntá, Mónica, tranquila, yo estoy acá. Con nombres de celdas, ¿tenés tu duda? Sí, decinos. ¿Querés que te dé micrófono o lo das por el chat? Lo escribís en el chat. A ver si Mónica tiene... No sé si por